Más sin tiempo, y esta mañana tenemos en los estudios a Alberto Hey. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Encantado. Bueno, Alberto, durante la Estación de las Letras presentabas tu primera novela Sin Tiempo. Antes de entrar en arena, cuéntanos un poquito cómo nace en ti la idea de ser escritor, de crear historias, de el papel y la tinta. Bueno, pues la verdad es que nace desde bien pequeño, desde que era bien pequeño. Te cuento un poco. Empecé, pues, creando tanto con la escritura como el dibujo, que es otra de mis pasiones. Más bien cómics. Yo empecé haciendo cómics, historietas así pequeñas, de, pues a lo mejor de las series, de películas que a mí me gustaban de pequeño. Y bueno, eso poco a poco fue evolucionando y dio lugar a lo que tenemos hoy, ¿no? En el proceso, pues después de esos cómics, ya empecé a escribir un poquito más historietas, pues a puño y letra, ¿no? Porque es verdad que antes no teníamos tantos ordenadores como hoy, eran, hombre. Sí, era cuaderno y boli. Exactamente. Y bueno, de hecho hay una anécdota que siempre recuerdo mucho cariño, que yo soy un fanático de Harry Potter, me encanta. Y bueno, fue el día en el que se estrenaba la última película de Harry Potter en el cine, que fui a verla con mi familia. Claro, yo llegué a mi casa consternado, ¿no? Porque había terminado Harry Potter. Y claro, ¿qué hice yo? Nada más que me repuse del golpe. Cogí mi papel, mi lápiz y empecé a escribir una nueva historia de Harry Potter. Pero no de Harry Potter, sino del hijo. Así que imagínate a dónde llegaba el asunto, ¿no? Entonces... Hiciste la secuela de... Eso es, yo tenía en mente, bueno, que yo no me podía quedar sin más historia de Harry Potter, ni yo ni a la gente que le gustaba. Y si la Rowling no lo escribe, ya lo escribo yo, ¿no? Eso es, yo la voy a solucionar, le voy a ayudar un poquito, claro. Al final no salió a la luz, como imagina. Pero bueno, es algo que llevo haciendo desde muy pequeño. Y creo que el punto clave fue precisamente en el instituto. Cuando una profesora me dijo que había utilizado mi trabajo, una redacción que habíamos hecho, para explicarles a alumnos mayores que yo cómo pedía ella que redactaran. La verdad que era algo que me decía muy a menudo, esa Elena Rodríguez se llamaba. Y bueno, creo que ese fue el punto que dije yo, pues a lo mejor hasta sé escribir, ¿no? A lo mejor puedo hacer algo más chulo, ¿no? Y bueno, eso después de unos años que ya se fue forjando la idea, dio lugar a lo que hoy es al final. Qué bueno. Bueno, Sin Tiempo es entonces tu primer libro publicado, pero supongo que por ahí habrá carpetas llenas de relatos, hojas sueltas, cuadernos que no han visto la luz todavía, ¿no? Exacto, si me pongo a buscar hay eso, cómics infinitos. Y bueno, numerosas, los mismos secuelas de Harry Potter, ¿no? Que algún día lo veo salir a la luz. ¿Quién sabe? Pero sí, hay muchas historias allí incompletas, otras más completas, pero bueno. Qué guay. Oye, Alberto, ¿algún escritor, algún género que sea tu predilecto en el que de alguna manera pues hayas seguido como modelo o que sea el que te guste más? Pues siempre me ha gustado mucho la fantasía. De hecho, me sorprende a día de hoy que mi libro haya terminado teniendo la trama que tiene, ¿no? Autores así, pues, hombre, J.K. Rowling, obviamente, pero destacaría también J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, no por el hecho de la saga en sí, que es magnífica, sino por inventar el universo que creo. Es tan extenso lo que ese hombre logró llevar al papel, y ya no solo la historia en sí, sino más allá. Claro. Y que se inventar nuevos idiomas, nuevos lenguajes. Exacto. Para mí universo. Creo que eso está a la altura de muy poco. Exactamente, es que crea todo un universo y en ese universo enclava la historia, pero hay mucho más detrás de la trilogía y del Hobbit, etcétera, etcétera. Alberto, bueno, pues tenemos Sin Tiempo, que es la presentación más o menos pues hemos planteado cómo se queda el mundo en pausa, con el parón, como dicen los protagonistas. Cuéntanos hasta donde se pueda, háblanos de Sin Tiempo, ¿qué nos cuentas? Bueno, Sin Tiempo es una novelita de juvenil, ciencia ficción, que así para que el lector se haga una idea, pues la he introducido muy bien antes, que es ¿qué haríamos si el tiempo se parara y fuéramos los únicos que nos moviéramos, no solo en el pueblo, en la ciudad, sino prácticamente el mundo entero? ¿Qué haríamos? Yo siempre que hablo del libro pregunto eso, porque creo que ahí te invita a tomar esa reflexión. Y bueno, el libro cuenta eso precisamente de Alex Cooper, que es el protagonista,
que un día se da cuenta de que es la única persona que se puede mover. Y bueno, así está unos días, que su familia incluso y sus amigos se han quedado inmóviles. Y pasa el tiempo y se da cuenta de que él resulta que no era la única persona que se podía mover, sino que había una minoría que también lo hacía. Pero claro, puede que esa minoría no sea amigable, ¿no? Puede que esa minoría no tenga tan buenas intenciones como tiene Alex. Sí. Entonces ahí empieza un poco la trama de en quién confiar, en quién no, y ahí se desarrolla. Además planteas un debate muy interesante que tú también lo planteas en el libro, ¿no? Y es ya no es un tema literario, sino casi ético, ¿no? Cuando tú planteas, bueno, ¿es ético que en estas circunstancias entremos en las tiendas, accedamos a edificios de lujo donde en circunstancias normales no podíamos entrar? Ahí se plantea un poco de debate ético, quizá la pregunta que tú decías, ¿no? ¿Qué haríamos si todo está en pause? Lo que hagamos no tiene consecuencia y tenemos acceso a todo. Uf. Exacto. Claro, me gusta, por eso mismo hago esa pregunta, porque al final lo que haríamos solo está en nuestra cabeza, de la de cada uno. Y creo que, bueno, sí, ahí está el debate, pero he tratado siempre en el libro de darle un toque realista. A pesar de que es ciencia ficción, he intentado que los personajes y los sucesos sean lo más reales posible, ¿no? Entonces, bueno, creo que alguna televisión iríamos a ver si nos quedáramos quietos, por lo menos. Claro. Es inevitable, ¿no? Y además propicia muchas conversaciones. Ya te digo, durante la lectura del libro, en mi entorno se propicia muchas conversaciones, ¿no? En torno a ese tema. Y cuéntanos, Alberto, ¿cómo nace la idea de Sin Tiempo? ¿De dónde surge el parar el tiempo y desarrollar una historia? ¿Cómo te nace? Pues, verá, nace prácticamente desde pequeño, ¿no? Es algo que me llevo planteando, la típica pregunta que todos nos hemos hecho algún día de si tuviera un superpoder, ¿cuál sería, verdad? Ser invisible. Eso, cada uno dice el suyo, y yo tenía muy claro que era dominar el tiempo, poder pararlo y reanudarlo a mi antojo. Entonces de ahí me surgió la idea de, bueno, ¿y si no fuera yo el que dominara el tiempo? Claro. Si fuera algo o alguien externo a mí el que lo hiciera. Y de ahí surge un poco la idea que estuvo bastante clara desde el principio. La verdad que ya el desarrollo ya te llevó más tiempo, ¿no? Sí, al final el desarrollo sí, porque era joven cuando empecé, mucho más que ahora. Es mi primer libro, obviamente. Pero lo que es la idea en sí, no solo de este libro, sino incluso de posibles a continuaciones y demás, la tenía bastante clara y fue lo que me hizo apostar por esta idea. Es una novela de ciencia ficción, como tú dices, pero también, como dices, ¿no? En la solapilla del libro, ¿quién nos dice que algo parecido no pueda pasar, ¿no? En un momento dado. En un momento dado estuvimos encerrados en casa, que es un poco como Pause. Entonces, quién sabe, ¿no? Exactamente. Al final es ciencia ficción, pero yo he tratado de fundamentarlo mucho en teorías, en ciencias, dentro de lo que cabe, las posibilidades. Y bueno, quién sabe si algún día, por lo menos ya estamos previstos con este libro, ya podemos tener una base, ¿no? ¿Cómo podemos actuar y de qué nos tenemos que proteger? Bueno, también es una novela de amistades, de lealtades, de traiciones. Hay un poco de todo, ¿no? También aborda mucho las relaciones humanas. Exacto, al final es una trama donde varios personajes van a estar conviviendo durante un periodo de tiempo que va a ser muy intenso, además, que no es de nuestro día a día, sino que es un periodo distópico que tienen que convivir. Entonces van a tener encontronazos, van a tener momentos dulces, de amistad, y creo que, bueno, todo eso tenía que estar presente en la narrativa. Es una novela con bueno, pues Alex Cooper es el protagonista, con otros dos acompañantes que forma el grupo fuerte. ¿Cómo creas los personajes, Alberto? ¿En qué te inspiras? ¿Cómo vas dándole forma y personalidad a los personajes? Pues los personajes fue una cosa que yo me centré mucho en darle ese toque de realista que comentaba antes que yo buscaba en el libro, ¿no? ¿Cómo hice esto? Pues me inspiré en personas cercanas, en amigos, en familiares, en gente que yo sabía o podía intuir cómo actuaría ante distintas situaciones. ¿Por qué? Porque al final el personaje es con el que tú estás conviviendo en el libro desde el principio hasta el fin. Entonces quería darle ese toque
de ser humano, de verdad, y de progresión. No presentarlo al principio de una manera y al final de otra, sino obviamente que se notara ese desarrollo y esa personalidad marcada, ¿no? Por eso, bueno, me inspiré en personas cercanas a mi entorno, vaya. Con estos es una historia de buenos y malos, para que todos nos vayamos haciendo una idea. Y yo te comentaba antes fuera de antena en torno a tu método de escribir, ¿no? Que es un tema muy complicado, es una estructura muy complicada, la ciencia ficción, los universos distópicos, que es fácil, ¿no? Caer en algún error, un fleco que se te quede suelto y tal, pero tú lo amarras todo perfectamente bien. ¿Cuál es tu método de escribir? ¿Partes de un esquema? ¿Vas escribiendo sobre la marcha? ¿Cómo vas a ir hilvanando todos estas tramas? Sí, a ver, yo por lo general suelo seguir el mismo método, que, bueno, primeramente, antes de nada, intento tener una idea clara del libro, de la trama principal del libro, de principio a fin. Y ya después me gusta ir detallando cada capítulo por separado, en una libretita que yo tengo, voy detallando ya pues cada parte del capítulo. Obviamente hay muchas ideas, muchos posibles alternativas, ¿no? Que se te van ocurriendo, yo las tengo todas apuntadas en un listado y bueno, hay algunas que las he incluido en el libro, otras que no, otras que a lo mejor las he dejado para el futuro. Entonces, bueno, es complicado, la verdad es complicado leerlo todo y sobre todo, claro, en un universo distópico, ciencia ficción, y ya si le unimos que la historia va sobre el tiempo, apague, vámonos. Claro. Porque el tiempo es algo que cada película, cada libro te lo cuenta de una manera. Claro. Tienes que hilarlo para que no haya nada ahí que quede en entredicho. Entonces, bueno, también te comentaba antes, ¿no? Investigar mucho. Me he leído muchísimas teorías de Stephen Hawking, por ejemplo. Claro. Que es un grande en este ámbito. Y bueno, con muchísimo cuidado, revisando muchísimo, preguntándole a personas externas. Y puliendo cada detalle al máximo. ¿Cuántas veces has reescrito el libro? ¿Desde cuántas veces lo has leído y has dicho, esto lo voy a corregir, esto lo voy a cambiar? ¿Como cuántas veces más o menos? Muchas. Es que yo te perdería muchas. En sí, en el proceso de escritura, muchísimas. Releer el libro. Ahora, al final yo digo que uno aprende a hacer algo y mejora haciéndolo. Claro. Entonces yo me he dado cuenta de que a medida que avanzaban los capítulos, yo escribía mejor, por así decirlo. Entonces, a lo mejor estaba en el capítulo, por un número, ¿no? El 14, por ejemplo, y yo volví a releer el primero y digo, esto hay que mejorarlo un poquito porque no se puede notar esa diferencia, ¿no? Y aparte de releerlo y corregirlo yo se lo he mandado a varias personas, a mi madre que escribe la verdad muy bien, es una lectora, bueno, mi pareja, personas externas, ¿no? Amigos, y bueno, al final es un proceso largo, porque tú terminas el libro, estás deseando de que salga a la luz, pero que ahora te queda volver a pulir todos los detalles, que te digan los errores, que te digan las cosas a mejorar. Pero bueno, al final merece la pena. ¿Tú cuando lo escribiste tenías claro que lo querías publicar, Alberto? ¿Era el momento ya de publicar un texto tuyo o hizo falta un empujoncillo para decirte que yo públicalo? A ver, yo lo tenía claro, la verdad, porque desde pequeño yo he dicho que me encantaría ver un libro mío algún día en la estantería. Y bueno, es que llevo mucho tiempo pensando este libro, llevo años, y pensándolo, escribiéndolo, dándole vueltas, hablándolo, debatiéndolo con mis personas cercanas. Entonces, bueno, creo que ya llegó el momento. Fue un periodo de espera también, entre que encontré editoriales y demás. Pero bueno, yo lo tenía claro, la verdad. Yo creo que si puedes hacer algo, adelante. Y ya está, ¿no? Y al final, aquí estamos hoy. Y Alberto, cuando te llevas tanto tiempo madurando un libro, escribiéndole, dándole forma, y el libro se publica, ¿no se te queda como una sensación de... no sé, como digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora por dónde? No se te queda un poco como cuando terminamos los exámenes, ¿no? Que te llevas tanto tiempo estudiando que terminas los exámenes que te dices, bueno, ¿y ahora qué hago? No se te queda como un poco esa sensación de decir, bueno, ya tengo el libro y ahora ¿qué? Sí. Claro, al final es algo que lo haces tuyo. Tanto tiempo, claro, es que no es solo el escribir, yo a lo mejor estoy cocinando en mi familia y me viene la inspiración, entonces ya estoy metido en el libro, ya estoy apuntando cosas. Sí, por suerte es un libro que no es cerrado y bueno, entonces en cuanto pasó estos primeros días de presentaciones y demás,
yo empecé ya con la continuación. Y bueno, quiera o no, pues ya me hace eso, el sentir que tengo algo que hacer más, ¿no? Sigue ahí con el tema. Oye, Alberto, tú como escritor tienes muchas manías. Eres no sé, escuchas música, quieres silencio, que nadie te moleste, escribes en cualquier sitio o solo escribes en un sitio concreto. No sé, ¿cuáles son tus manías de escritor? Sí, para eso tengo bastante manías. Para eso y para varias cosas, pero para escribir, por ejemplo, tengo que estar en silencio. No puede. Mira que me gusta mucho ponerme bandas sonoras, por ejemplo, para dibujar, para relajarme, ¿no? Me pongo bandas sonoras. Pero para escribir no. Para escribir, si puedo estar solo en casa, mejor. Y además me tengo que sentir inspirado. No escribo todos los días o tanto como me gustaría por lo mismo, ¿no? Porque claro, a lo mejor llego... Bueno, pues sí, de estudiar, que si de un día ajetreado, vengo saturado y digo, no, hoy no, porque además yo lo noto, nada, exactamente, claro. Alguna vez que otra me he esforzado y yo lo noto, noto que no salen tan bien las palabras, me canso antes. Entonces, bueno, esas son un poco las manías, ¿no? El estar solo en casa, que yo me sienta bien. Y sí, en el mismo sitio, la verdad que sí. Siempre me pongo, ahora que lo has dicho, no me pongo ni en la cama a gusto, no. En la silla, siempre, en la misma esquinita. Sí. Y le dices a la familia, oye, que voy a escribir, que nadie me moleste, que nadie me interrumpa. Bueno, te iba a preguntar por los nuevos proyectos, pero has dejado ahí entrever que Sin Tiempo puede tener una continuación. Sí. Vamos, de hecho, como comentaba antes, es que... en mi cabeza estaba tan clara la historia que incluso con el primer libro yo ya tenía en mente cómo podía avanzar, ¿no? ¿Qué iba a ser el segundo? Y bueno, no sé si alguno más, pero sobre todo el segundo. De hecho, aprovecho aquí para comentarte que ya en el primer libro hay detalle del segundo, porque me gustaría reflejar ese juego con el tiempo que hace el libro en sí. Sí. Me he tomado el lujo de transmitirlo también al lector sin que él se dé cuenta. Me gusta jugar con con el tiempo, porque cuando el lector está leyendo el primer libro, claro, obviamente está camuflado ahora mismo y es muy difícil que uno se dé cuenta, pero ya te digo yo que estás leyendo cosas del segundo. ¿Sí? Sí, y además que no... ¡Pum! Me acaba de hacer la cabeza, ¡pum! Sí. Y además no son cosas demasiado insignificantes, creo que tienen su importancia. Y bueno, creo que ese era el juego un poco también. Y porque, claro, tu cabeza está en el primer libro, pero en realidad está leyendo el segundo. Y después, si algún día tengo la suerte de publicar el segundo, va a ser al revés. Estás leyendo el segundo, pero ahí es cuando te vas a dar cuenta y tu cabeza va a viajar hacia el primero. Sí. Y claro, sí, al final era ese jueguecito y mantener esa tendencia, ¿no?, del tiempo, no solo en la historia en sí, sino con el propio lector. Ostras, pues yo como lector me acabo de quedar así con la cabeza, ¡pum! Entonces en el primero y parte del segundo, bueno, habrá que echar una relectura al libro, a ver si... ¿se puede descubrir o no? No. Bueno, a ver, si se lee. A ver, es que no sé por dónde puede ir. Estoy revisando las tramas y no sé en qué momento. Sí, vamos. Además, yo, como lo sabía, sé los momentos que son. Claro. Yo les puse ese énfasis un poco, el decir, no tiene mucho sentido esto, ¿por qué ha pasado esto? ¿De dónde ha salido esto? Pero, vale. Vamos, está camuflado, obviamente, no le va a dar tantas pistas, pero claro. Sí. Bueno, pues ya no dejar rayado. Todos los lectores ya estamos rayados, ya estamos todos. Alberto, ¿dónde podemos conseguir la novela? ¿Qué distribución está teniendo? Pues obviamente en plataformas digitales, prácticamente en cualquier lado, pero principalmente Amazon, en la plataforma de libros indie, que es la editorial, la Casa del Libro, FNAC. Y en físico lo tenemos ahora mismo físico está en la papelería Politécnica de La Rinconada. Estoy tratando de hacerlo llegar a más papelerías también, aquí en San José incluso y demás. No obstante, se puede
pedir a cualquier papelería y te lo traen, pero eso, en físico como tal, que llegas y te lo llevas en el momento, en la papelería Politécnica de La Rinconada. Además te tienen una estantería solo para ti. Sí, hombre, vivo arriba justo, entonces un enchufe tengo. Sí, además porque no lo encontré, le pregunté, digo, el libro de Alberto, dice, aquí está, y aquí están tus libros, la solapilla del libro la tienen en un marco, en fin, digo, está bien tratado. La última, Alberto, ¿cuál es la conclusión con respecto a lo del tiempo y a esa teoría que planteas en el libro de un tiempo que en realidad son dos, pero bueno, que ya cada uno lo tiene que descubrir? ¿Cuál sería la moraleja, el mensaje, la lectura, algo más profunda que tenemos que hacer del tiempo, de ese concepto de tiempo? Eso es, pues creo que con el libro he tratado de transmitir, bueno, no solo valores como la amistad, el compañerismo, la aventura también en sí, ¿no? Sino esa moraleja que tú dices del tiempo, de disfrutar el tiempo, de disfrutar lo que estamos viviendo en el ahora, en este preciso momento, porque bueno, al final todos tenemos nuestros problemas, personas que sabemos que también lo están pasando mal, y creo que nunca sabemos qué nos va a deparar el futuro. Ya sabemos lo que nos deparó el pasado, pero al final lo que tenemos que disfrutar es el hoy, es este momento justo. Y creo que eso es un poco lo que hace el tiempo, ¿no? Lo que hace Sin Tiempo, que es la obra. Y bueno, si logro que ese mensaje cale en alguno de los lectores, pues eso que me habré llevado. Bueno, pues yo les invito a cuando terminen el libro y ustedes se lo lean, no lo vamos a destripar aquí, piensen si ustedes sean de las personas que se mantienen con el movimiento o de las personas que se quedan en pausa, y que saque cada uno sus conclusiones. Bueno, pues Alberto, por cierto, ¿qué tal en el IES cuando fuiste a presentar ayer a Antonio de Ulloa? ¿Qué tal el encuentro con los chicos y chicas? Magnífico, ¿Sí? Magnífico, la verdad que sí. Tengo la suerte de dedicarme a la docencia. Aunque sí que es verdad que yo estoy acostumbrado a los más pequeñitos, ¿no? Sí. Yo he estudiado primaria y bueno, estoy acostumbrado ya al ámbito escolar, ¿no? Pero yo llegué al IES, bueno, diciendo, veremos a ver, porque estas edades son más complicadas, veremos a ver si me echan cuentas y... Pues no, bueno, la verdad es que encantado. Tuve acompañamiento de Raquel Vega, incluso, del ayuntamiento, y bueno, se portaron estupendamente, incluso hubo algunos que se quedaron a felicitarme, a pedirme marcapáginas, a informarse un poco más de la lectura. Qué bueno. Después me siguieron en redes sociales, que bueno, la verdad es que fue magnífico, ojalá se pueda repetir. De hecho, incluso hablamos de hacer algún taller de lectura, de escritura, de cara al año que viene, para incluirlo en la programación. Qué bueno. Y bueno, la verdad es que por mí encantado. Todo lo que sea ámbito escolar a mí me encanta, es lo mío. Claro. Y eso, ¿no? Además, inculcar esos valores, ¿no? No solo con mi libro, sino, bueno, yo aprovecho que soy la referencia de aquí, del pueblo, que me presentaron así, que he estudiado también allí en sus aulas y, bueno, quiera o no, pues un ejemplo para los alumnos, ¿no? Quién sabe, a lo mejor de ahí sale una novela también, de alguno de ellos que en un momento dado dice, pues, voy a escribir. Ojalá. Yo los invitaba a eso. Así terminó justo el acto, porque yo les dije a ellos que no recordaran ese día como un simple acto de presentación, ¿no? Que ha venido un chaval presentando su libro, no, sino que fuera una inspiración a dar, yo digo, unos pequeños comienzos, ¿no? De una frase que a mí me gusta mucho, dar esos pequeños comienzos, no solo en el ámbito de la lectura, de la escritura, ¿no? Sino en cualquier ámbito de la vida. Al final, esa motivación, pues a veces hace falta alguien que nos dé esa chispita, ¿no? Esa para empezar. Claro. Bueno, pues Alberto, oye, por cierto, esta novela, la que has dicho tu afición por el cómic, esta novela es muy llevable al formato cómic, ¿no? Sí, la verdad que sí. El formato cómic. Yo lo dejo ahí. Sí. Yo lo dejo ahí y ya tú sabes lo que haces. Alberto Gey, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer conocer Sin Tiempo, una novela que se lee súper rápido porque te engancha desde minuto uno, y tú dices por qué unos se mueven y otros no, quién no quiere que se mueva, de qué va, qué rollo lleva, y todo eso hace que no pares de leer hasta que lees la última página. Así que, Alberto, muchísimas felicidades por Sin Tiempo. Esperamos esa segunda parte que nos has dejado un poco ahí rayados, y cuando llegue, pues que la presentes aquí también en la radio. Estaremos encantados de recibirte, Alberto. Ojalá, y muchísimas gracias a ustedes por contar conmigo y por este ratito tan bueno. Pues eso es un placer, Alberto, muchas gracias. Igualmente, gracias.